Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy contento de saludarte, a los amigos del auditorio en esta transmisión de noticias donde, como lo hemos venido haciendo en los últimos días y de manera particular esta mañana, nos enlazaremos a Guadalajara para saber cómo continúa esta despedida a don Fernando del Paso, que falleció ayer a los 83 años de edad allá en la Perla Tapatía. Le hemos estado dando seguimiento a todas las actividades en torno a don Fernando, y vamos a estar en Guadalajara, toda la información de Guadalajara, y mañana también tendremos un enlace desde el Palacio de Bellas Artes, donde la Secretaría de Cultura va a rendirle un homenaje a este autor, entre otras cosas es lo que tenemos, y también en más de literatura, algo que pues resulta una muy feliz coincidencia. Así es, el premio Cervantes este año es para Ida Vitale, una de las autoras contemporáneas más lúcidas también en nuestro idioma, y estaremos platicando al respecto. Ya es miércoles, Laura, de Pulsiones. Efectivamente, vamos a tener... Jueves de Pulsiones. Es jueves de Pulsiones. Vamos a tener a un ilustrador. Ya lo van a ver, Angélica Belleira nos va a presentar a este autor que dice que la ilustración nada es gratuito, que cada uno de los trazos, que cada una de las imágenes tiene que corresponder con el texto. Y por cierto, yo decía de la coincidencia con Ida Vitale porque va a recibir el premio Phil en lenguas romances, entonces imagínate, dos de los grandes premios en lengua española. Pues ahí está la invitación a que se queden con nosotros en lo que voy por un calendario. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, ustedes recordarán, quienes nos han seguido a lo largo del día en Canal 22, nuestra transmisión en el homenaje de cuerpo presente a Fernando del Paso en Guadalajara. Esto tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Tapatía y lo que sucedió en la ceremonia del último adiós al creador, entre otras novelas, de José Trigo. En medio de aplausos y el sentido reconocimiento a su legado imborrable, entró en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara el féretro con los restos mortales de Fernando del Paso. Al tiempo que se escuchaba al cuarteto de la Cátedra de Trombones de la Universidad interpretar la música luctuosa de Ludwig van Beethoven. Al frente de la primera guardia de honor de este homenaje de cuerpo presente estuvieron María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Federal, y Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, quien fue el primero en tomar la palabra. Recordó el vínculo que unía al autor de Palinuro de México con la casa de estudios a la que arribó en 1992 para dirigir desde entonces y hasta su deceso la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Hoy quiero dar las gracias a don Fernando por la luz de su inteligencia que generosamente compartió con los universitarios. Gracias por ser un ejemplo, un orgullo y un baluarte de las letras de México para el mundo. Gracias por hacernos herederos de una obra que enriquece nuestra lengua y nuestra identidad. Don Fernando no se irá del todo, permanecerá en la memoria de los universitarios que lo tenemos como un firme cimiento que ni el tiempo ni las vicisitudes lograrán derribar. Posteriormente tomaron parte del homenaje la escritora Carmen Villoro y Marisol Schulz, directora de la Feria del Libro de Guadalajara, quien recordó que en el encuentro editorial próximo a iniciar, Fernando del Paso habría presentado su más reciente libro La muerte se va a Granada, su muy particular homenaje a Federico García Lorca. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia sucedió cuando intervinieron los tres hijos de don Fernando del Paso, Adriana, Alejandro y Paulina. Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. El homenaje de cuerpo presente concluyó con palabras de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Quienes nos acercamos a su obra no nos apartamos jamás de ella. La convertimos en conversación permanente. Es la excelencia de la palabra que al decir la vida la evoca, que al contar recuerda,
que al señalar la realidad resplandece. Este noviembre, en la cola del cometa que iluminó tu vida, en tu tierra jalisciense, te decimos que te queremos y que no te olvidamos. Descansa en paz, querido Fernando del Paso. Sí, realmente fue muy emotiva la participación de su nieto Tonatiuh, que se le quebraba la voz al recordar palabras de su abuelo y también de uno de sus hermanas o hermanos. Hicieron una presentación de un texto que de verdad fue muy emocionante escuchar. Y reiterarles que mañana también habrá un homenaje de cenizas presentes en el Palacio de Bellas Artes alrededor de la 1 de la tarde y en la antesala de lo que se espera sea esta multitudinaria despedida ya en el Coloso de Mármol. Huemantzin Rodríguez conversó con la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Después del homenaje de cuerpo presente aquí en Guadalajara, en el Paraninfo, tuvimos oportunidad de recoger 2 testimonios. El primero de Raúl Padilla, quien es presidente de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, y el segundo con la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, que anuncia algunos elementos del homenaje a Fernando del Paso en el Palacio de Bellas Artes. Él ya tenía programadas actividades en la FIL, se van a quedar como tal, en su ausencia física de él, pero con su presencia, intención, su palabra estará ahí. Está programada la presentación de su último libro, se mantiene, la vamos a hacer una presentación homenaje a él mismo y seguramente vamos a incorporar otra actividad con algunos de sus mejores amigos y críticos literarios en homenaje a Fernando del Paso. Fue un gran escritor, Fernando del Paso, y yo creo que habrá un premio que tenga como móvil de identificación su nombre y seguramente algunos de los espacios o inmuebles más gratos en la universidad, yo creo que deben de llevar su nombre y con seguridad en la Feria del Libro, si no para esta que ya está totalmente armada, en la siguiente habrá un salón que tendrá como identificación a Fernando del Paso. Definitivamente Fernando nos enseñó el valor de la palabra, formaba parte de su disciplina, de su vida diaria y el valor de la palabra es inspirador para las nuevas generaciones. Leer a Fernando del Paso es estar de manera vigente en la literatura y estoy cierta que Fernando del Paso sigue con nosotros porque Fernando del Paso se queda en cada una de sus palabras y de sus obras. Todo aquel que tenga deseos de ir a despedir a nuestro querido Fernando del Paso estará en el Palacio de Bellas Artes a partir de la 1 de la tarde. Estaremos haciendo una primera guardia especial y después toda la gente que quiere estar ahí tendrá oportunidad de hacer guardia a nuestro querido Fernando del Paso. Y tenemos más de letras en un género muy particular. La Academia Mexicana de la Lengua reconoce la excelencia del género ensayístico y a quienes han honrado siguiendo la tradición del maestro Pedro Enríquez Ureña. Noé Yitrick recibió el 5º Premio Internacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña. Momentos antes de la ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, el escritor Adolfo Castañón conversó con el ensayista y crítico literario sobre diversos temas. Igual que Pedro Enríquez Ureña, sí. Resulta que Pedro Enríquez Ureña es dominicano, mexicano por adopción, emigrado a Estados Unidos, repatriado a Argentina, curioso de Cuba, por lazos de hispanizante. Cuba, hispanizante, o sea, es un hombre que tiene como 7 patrias, pero Noé Yitrick no está lejos de eso. No, te quiero decir una última cosa. En el instituto tenemos una fotografía de Enríquez Ureña colgada, un cuadro. Y yo siempre miro el cuadro y miro la expresión de Pedro Enríquez Ureña en ese cuadro, ¿no? Y es algo así como una seriedad fundamental. ¿Cómo le dio la cosquilla de las letras a Noé Yitrick
y no de la pintura o de los números o de la cábala. Claro, no, la cuestión de la lectura fue temprana. Bueno, ya me aburrí de contar ese cuento, muy temprana. Ya en la escuela primaria empecé a leer novelas y cosas por el estilo, ¿no? Después hubo un paréntesis bastante largo cuando emigramos del campo a la ciudad de Buenos Aires. Ya no era lo mismo, no se podía leer de esa manera. Y mi mente estaba ocupada en descubrir la ciudad. Andaba vagando por la ciudad, bebiéndola, una cosa así. Y un día me llegó un volumen de Rubén Darío, una antología de Darío que habían hecho en Chile y que un hermano mío que se había quedado en el pueblo se había robado de la biblioteca. Entonces hubiera sido poeta. ¿Dónde empezó la crítica literaria? No, la crítica empezó mucho después en la facultad. Porque no sé si sabes que Mario Vargas Llosa, su primera tesis es sobre Rubén Darío. ¿Ah, sí? Que la tiene sepultada y bien guardadita para que nadie la publique. Sí. Pero entonces así también te... Sí. A mí Rubén Darío fue una iluminación. Pero mi primer escrito presentable era, se podría decir genéricamente, de crítica literaria, y nada menos que sobre Moby Dick. Escribí un artículo sobre Moby Dick, había leído Moby Dick de Melville y quedé también loco. Para Noé Yitrick, ¿qué ha representado en su educación y su formación o su consolidación la República Literaria Mexicana o México, la cultura mexicana? Bueno, digamos, para usar un solo adjetivo, fundamental. Primero, lo que había leído de México en la facultad era ritual. Sí, que sí había leído algo, ni recuerdo demasiado, una Sor Juana, sí, porque era obligatoria, algo de la Revolución Mexicana, obligatorio, pero no demasiado. Más bien lo de México que me sonaba era la música mexicana, antes, y el cine. ¿En qué está trabajando ahora Noé Yitrick? ¿O qué acaba de terminar o qué está a punto de cerrar? Y bueno, yo tengo una manera muy, alocada de escribir, ¿no? O si quieres un poco bipolar, ¿no? Cuando termino de hacer algo, entro en una zona de indecisión, ¿no? No sé qué me pasa, no se me ocurre nada. Y de repente aparece algo y despierta varias líneas. Entonces, escribiendo poesía, estoy escribiendo un relato, una novela, acabo de escribir una cosa de tipo que podríamos llamar teórico, literatura y erotismo, cosas por el estilo, y así, varias cosas más o menos al mismo tiempo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, estamos con más letras porque, Rafa, este día se dio a conocer el nombre de la persona que va a recibir el Premio Cervantes de Literatura. Y ya lo anticipábamos arrancando este programa, se trata de una notable poeta que dentro de 9 días estará inaugurando la Feria del Libro de Guadalajara. 2018 será un año inolvidable para la poeta uruguaya Ida Vitale, para sus lectores y para todo el universo literario del idioma español. Como se ha venido anunciando desde hace algunos meses, el próximo 24 de noviembre recibirá en Guadalajara el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, galardón al que se suma hoy la máxima distinción de las letras en lengua castellana, el Premio Cervantes de Literatura. El jurado del premio ha celebrado de la autora de 95 años su característico lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía odierna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Representante de la poesía esencialista e icono de la llamada generación del 45, junto con Idea Vilariño, Mario Benedetti y Juan Carlos Onetti, Ida Vitale se convierte en la quinta escritora que recibe el llamado Premio Nobel de las Letras Hispanas en toda la historia y en la tercera que lo logra en los últimos 8 años.
La autora, quien reside actualmente en los Estados Unidos y que viviera en nuestro país durante una década, recibirá el Premio Cervantes dotado con 125,000 euros en abril del próximo año en Alcalá de Henares, fiel a la tradición. Bueno, recomendable leer Sueños de la Constancia y muchas obras de las que ya habrá oportunidad de platicar en torno a esta autora, porque efectivamente tendremos el gusto de verla en la Feria del Libro de Guadalajara. Y ahí seguramente encontraremos también muchas de las ediciones y reediciones de su obra completa. Hay que darnos una vuelta a la Perla Tapatía y si se puede, ¿por qué no en abril, Laura? Por supuesto, Alcalá de nos Henares, vamos allá. España, para celebrar esta distinción. Una pausa y seguimos Volvemos. platicando de literatura esta noche. Bueno, tenemos, Rafa, un aniversario importante de una figura que se integró al movimiento plástico de su época, el muralismo, pero desde una perspectiva completamente diferente, abstracto, no figurativo, no narrativo, no realista como el resto de los muralistas. Él siempre con figuras abstractas, geométricas y muy desde la entrada al Centro Cultural Universitario, al que seguramente han ido quienes vivan en la Ciudad de México, es justamente un mural, un mosaico de Carlos Mérida. Y el próximo año se cumplirán 100 de su llegada a nuestro país para precisamente detonar este talento, y por eso hay una muestra retrospectiva que no hay que perdernos bajo ninguna circunstancia. Carlos Mérida consideraba al arte abstracto como un medio que permite evaluar ritmo, tiempo, simetría y espacio para nunca quedarse en vulgares representaciones gráficas. Originario de Guatemala, de sangre indígena y española, el pintor realizó obras inspiradas en las vanguardias europeas, en las raíces precolombinas y en la abstracción. Su proceso creativo y las influencias que marcaron su labor artística pueden verse en la muestra Carlos Mérida, retrato escrito, 1891-1984, que exhibe el Museo Nacional de Arte. Es una muestra que se compone de 290 piezas y que además es producto de una investigación en varios archivos, no solamente el archivo Carlos Mérida, que fue donado al Museo Nacional de Arte en el 2000, sino también el archivo de la Galería Arte Mexicano, el archivo de la Galería Arbil, que además participa con mucha obra como coleccionistas, y a partir de estas búsquedas y de la búsqueda que se hizo en la propia autobiografía del maestro, se realizó una especie de autonarración. Con una propuesta curatorial basada en la autobiografía inédita del artista que radicó en México y a cargo de la investigadora María Estela Duarte, la exposición se divide en 2 núcleos y 10 temas, en los que se puede observar la pasión de Carlos Mérida por la música y los sonidos, quien con sus formas y colores buscó manifestar la lírica de la pintura. La muestra también incluye el gabinete personal que reúne fotografías del pintor y sus contemporáneos, así como retratos de su esposa Dalila y sus hijas Alma y Ana. Este espacio en el que estamos, que revela justamente su apropiación de las vanguardias europeas, el momento en que descubre justamente vanguardias europeas y que entra en diálogo también con artistas como Paul Klee o como Vasily Kandinsky, a partir de lo cual él va a tratar de liberar el color, pero también de adecuar este aprendizaje de las vanguardias europeas a sus raíces maya quiché. El maestro viene a México en 1919, él nunca se naturaliza mexicano, él no quiere perder sus raíces guatemaltecas, pero está muy interesado justamente en retratar todo esto, que no tiene una intención de folclorismo, sino más bien tiene una intención de crear vanguardia a partir de lo autóctono, de lo que es su raíz. Sin demagogias, sin oratorias ni caligrafías políticas, la obra de Carlos Mérida puede verse hasta marzo del 2019. Noticias 22, Karen Rivera. Tienes razón, Rafa, cuando dices que no hay que perdérsela bajo ninguna circunstancia, porque vemos épocas diferentes. Uno no imaginaría un Carlos Mérida figurativo, realista, haciendo retrato de esa manera, y la verdad es que es un recorrido muy, muy interesante por su trayectoria. Cuando se habla de que las vanguardias europeas lo influyen, son absolutamente todas. Hay algunos inclusive matices de cubismo por ahí, también implícitos. Un artista muy ecléctico. No se esperen hasta marzo, cuanto antes. Hay que ir al Palacio de Bellas Artes a ver la obra de Carlos Mérida. Y ya también lo anticipábamos, vamos a platicar de literatura, Laura. Efectivamente, porque reabre sus puertas
un centro importante. Ahora ya también el Centro de Creación Literaria Villarrutia estará de nuevo en funcionamiento. Después de una serie de reparaciones y remodelaciones para preservar su valor arquitectónico, se realizó la reapertura de la casa que aloja al Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Ubicado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, este centro, que se inauguró en 2010, promueve la formación de creadores literarios a través de seminarios, cursos y talleres. Aprovechamos para realizar un relanzamiento a partir de estas obras que consistieron básicamente en hacer un trabajo de impermeabilización, de pintura general, pero sobre todo se cambió toda la ventanería exterior de madera del edificio, con lo cual recuperó su color en madera original, lo cual destaca y realza muchísimo pues, el valor arquitectónico y el esplendor que tuvo esta casa desde siempre. Decidimos también bautizar, nombrar las diferentes áreas, aulas y bibliotecas y salas de lectura que tiene este centro, pues con el nombre de algunas distinguidas escritoras mexicanas a manera de un pequeño homenaje también. Las salas de lectura Laura Méndez de Cuenca y Sabina Bergman, las aulas Luisa Josefina Hernández, Josefina Vicens y Enriqueta Ochoa, el foro Esther Seligson, así como el aula digital Elena Garro, son las instalaciones con las que cuenta este centro, que se caracteriza por impartir el diplomado en creación literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el que hasta ahora han participado más de 4,000 alumnos. Y uno de los aspectos que me importa destacar es la habilitación del aula virtual, que permite que el Centro Villaurrutia sea la sede académica del programa de formación literaria del INBA, y desde aquí no solo transmitimos un diplomado en línea a 56 ciudades del país y a otros 4 países, sino también que desde aquí se opera el programa de formación literaria que de enero a noviembre desarrolló un total de 71 talleres en todo el país. El hecho de darle al Centro Villaurrutia su faceta de sede académica es una respuesta a las necesidades de formación literaria y de formación de lectores de obras literarias que desde este espacio se puede llevar hacia todo el país gracias a la tecnología. Noticias 22, Karen Rivera. El MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, cumple 10 años. Está de fiesta y también va a haber una serie de actividades en torno a esta primera década. Yo creo, no quiero ser presumida, que al cabo de 10 años, como un día me dijo Manuel Felgueres, ¿qué hubiéramos hecho sin el MUAC? Entonces, al cabo de 10 años sí tenemos un nicho y hemos encontrado un camino y hemos contribuido a la historiografía del arte, hemos contribuido a la formación de públicos, hemos contribuido a la generación de conocimiento y hemos contribuido a la formación de comunidades. 10 años está celebrando el MUAC, museo construido por Teodoro González de León e ideado por Graciela de la Torre. Uno de los logros del museo es tener la primera colección pública de arte contemporáneo, la cual reúne 1,800 piezas y va desde la segunda década del siglo XX hasta la fecha. Inicialmente tuvimos una aportación inicial de 10 millones de pesos para la compra de obra. Ahorita nos está apoyando el patronato de la UNAM para seguir comprando obra. Y parte del acervo, de este acervo de 1,800, yo creo que un 50% ya estaba aquí, pero el resto ha sido una colección razonada. Razonada quiere decir que no es una colección de oportunidad, de cosas que te donen o cosas que básicamente donadas o que tengas chance de comprar, es una colección razonada. La celebración se extenderá a lo largo del 2019 e inicia con la entrega de 10 membresías a 10 niños. Se entregará un estímulo de 1,000 pesos a alumnos seleccionados mediante los programas Voluntarios UNAM Anfitrión, Servicio Social Multidisciplinario, Premio al Talento Bachiller Universitario UNAM 2018 y Presea Bernardo Quintana Rioja 2017. Y los jueves y sábados la entrada será libre. De las exposiciones que se preparan, la directora del MUAC dio un adelanto. Ai Weiwei llegó y se enamoró de la universidad como proyecto público, ¿ok? Como no solo del entorno universitario con la lava y todo esto, sino como proyecto público se enamoró de la universidad. Entonces va a ser una exposición en la sala 9, que es la más grande del museo. Este es Profeso para México.
y donde va a ocupar toda la sala en dos partes. Una parte va a traer un templo de la dinastía Ming. Eso va a ser una conferencia de prensa especial, pero ahorita es así la primicia, ¿eh? Y en la otra parte, bueno, vamos a hablar, va a ser una pieza con legos, que es parte de su lenguaje. Tenemos una sobre performance, que también va a arrojar luces sobre el performance, arte-acción. Tenemos a Jan Hendricks, que no es precisamente una retrospectiva, pero sí es una visión de su trabajo como escultor, de su trabajo como editor, de su trabajo como grabador. Esta va a estar de mayo a septiembre. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, son 10 años de traer exposiciones que siempre nos hacen reflexionar, que a veces nos sacuden, que de pronto nos han hecho conocer artistas que ni nos imaginábamos de su existencia, porque además los espacios permiten tener muestras de gran magnitud. Y ya lo escuchábamos con una diversidad que en esta ocasión irá de la dinastía Ming a las piezas de Lego. Así de rico, así de variado es el programa que nos ofrece en esta década, en estos primeros 10 años, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y vamos a la pausa y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Y ya vamos a continuar muy pronto con estas interacciones que teníamos a través de las mismas, pero de manera particular un saludo a Paco Mares y a Isaac Chapul, que nos siguen y que son followers constantes, con comentarios y todo. Fieles, leales. En Twitter. Muchísimas gracias. Muchas Una gracias. pausa. Bueno, pues buenas noticias para Canal 22, ¿verdad? En efecto, y un abrazo y una felicitación a todos los que están detrás de estas producciones que han sido reconocidas con el premio en el Festival de lo Mejor a las Producciones Audiovisuales Nacionales. En una muy nutrida ceremonia conducida por José Antonio Fernández, el Festival Pantalla de Cristal premió a lo mejor del audiovisual en 8 categorías en competencia: reportajes, videoclips, series de ficción, videos corporativos, anuncios de TV, internet, cortos de ficción, documentales y películas. En la categoría reportajes noticiosos, se reconoció el trabajo de Salvador Álvarez y Perla Velázquez de Noticias 22 Digital por el valor testimonial del reportaje a 3 meses del 19 de septiembre. Y también se hizo acreedor a la mejor banda sonora, trabajo realizado por Salvador Álvarez, Olín Buendía y José Meléndez. Canal 22 recibió premio en varias categorías como series de ficción, interferencias, irrupciones al sentido común del director Diego Lizarazo, que obtuvo una mención especial por realización creativa animada con valor didáctico ante un tema altamente complejo. En la categoría Videos Corporativos, el spot 25 años de Canal 22 se llevó la presea por mejores valores de producción en pantalla, proyecto realizado por Hugo López Arce, quien lo recibió, así como Arturo Mauleón por mejor montaje y edición. En la categoría documentales, las producciones Teodoro en concreto de Emilio Maillé, La Milpa, programa de La Raíz Doble en su 4ª temporada, dirigida por Mardonio Carballo, fueron ganadoras también. Joaquín Guzmán Luna fue reconocido por mejor banda sonora, realización de audio por el documental Tras las huellas de Nereidas. 3 producciones de la televisora obtuvieron la mención especial Pepe Benítez Muro por divulgación de la diversidad cultural de México y América Latina y el registro de las tradiciones del pueblo, además de 100 años de Amalia Hernández, una celebración de Jaime Curi Aiza y nuestra aventura musical de Gustavo Gamú. Cabe mencionar que el festival entrega en cada edición el Premio Volcán, máximo reconocimiento por brillante trayectoria que han recibido grandes personalidades, recayendo este año en el cineasta clandestino Óscar Menéndez, quien desde sus inicios, hace 50 años, introdujo clandestinamente una cámara en el temido Palacio Negro de Lecumberri para grabar testimonios de presos políticos, motivo por el cual tuvo que autoexiliarse en París y desde entonces ha realizado su cine en la clandestinidad. Desde su origen, en 1999, los premios Pantalla de Cristal han sido un gran escaparate para dar impulso a la realización de cortometrajes, reportajes de noticias, documentales,
comerciales, videos corporativos, videoclips, series de ficción y películas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues una felicitación a todos nuestros compañeros de Canal 22, todos y cada una de las personas que participan en estas producciones y bueno, a todos los que ganaron, y este a los reconocimiento. colegas de los medios audiovisuales. Y ya que estamos hablando de audiovisuales, como sucede cada año, hay un balance en las instituciones que se dedican precisamente a estos temas y el Instituto Mexicano de Cinematografía ya hizo lo propio, el corte de caja 2018. Este ha sido un sexenio complejo para el cine nacional, sobre todo por el cambio tecnológico. Se modificó la forma de ver cine, prácticamente desaparecieron las copias en 35 milímetros y dieron paso al cine digital. Aparecieron las plataformas digitales y con ellas cambió la manera de ver audiovisuales. Con todos estos nuevos factores tuvo que trabajar el Instituto Mexicano de Cinematografía. Este año, cerca de 74,000 espectadores asistieron a ver cine mexicano y la plataforma Filmin Latino ya tiene en su catálogo 1,600 títulos. Pero lo que me resultó más satisfactorio es, dentro del ámbito que nos permite la ley y la norma, poder haber impulsado, digamos, un acercamiento mucho más claro y concreto del cine mexicano, de los creadores junto a sus públicos. Creo que las plataformas digitales son un acierto, ojalá y no se bajen de ellas. Las semanas de cine mexicano son otro acierto, porque no es solo una muestra de cine, sino que van los creadores, las exposiciones, talleres, y queda mucho pendiente. Claro que no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de que cada día el cine mexicano se fortalece, la exhibición sigue siendo el gran problema de la industria cinematográfica nacional. Este año se produjeron 184 películas. Solo algunas llegarán a las salas en condiciones favorables, y muchas de ellas simplemente no se verán, sino a través de exhibiciones alternativas. Lo que nos rige principalmente es la Ley Federal de Cinematografía. Y esa es una ley que tuvo reformas y adiciones en 98. Es el mundo analógico. Ya ese mundo analógico está desapareciendo. Hubo ciertas reformas y adiciones en 2 ocasiones, pero más de tipo administrativo que sustantivo. Hay que revisar, vivimos en el mundo digital, qué se puede hacer en torno al cine y al audiovisual en el mundo digital a partir de una reglamentación como la Ley Federal de Cinematografía. En 2018, el cine nacional cosechó 342 galardones en festivales y entregas de premios. Destaca el León de Oro para la película Roma de Alfonso Cuarón y el Oso de Plata Mejor Guión para la película Museo de Alonso Ruiz Palacios. Pero cuando hablamos de taquilla, la realidad es otra. Las comedias románticas son las que acaparan los primeros lugares, trabajos que en algunas ocasiones brillan por su falta de originalidad y calidad en la hechura. Este año el top 10 del cine mexicano lo encabeza Ya Veremos del director Pedro Pablo Ibarra. Sí tenemos que ser conscientes de que esa labor de organización que es tan difícil de hacer, de las cosas más difíciles que hay en el mundo, organizarse, que quiere decir sentarse, negociar, ceder, acordar, nunca vas a llegar al 100% con lo tuyo. Llegarás un 30, un 80 o lo que sea, pero es indispensable esa noción de organización del sector cinematográfico y audiovisual. Lo único que se espera con el cambio de poder es que haya continuidad con los proyectos que de diferentes maneras han acercado a la gente al cine nacional. Noticias 22, Julio López. Bueno, hay otro balance, Rafa, pero que tiene que ver con una institución importantísima para entender la edición, la literatura, las letras, la historia de nuestro país. Está ahí presente en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a ver lo que dijo al respecto José Carreño Carlón. En su último informe a la Junta Directiva del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón destacó el valor histórico del organismo del que fue titular durante la presente administración. Me da gusto informarles que en estos 6 años el fondo no solo conservó su patrimonio más valioso, el catálogo,
su legado más que octogenario de autores y títulos, sino que incluso rescatamos títulos y autores perdidos en el curso de otras administraciones. Durante el informe se anunció la renuncia de los 3 miembros independientes de la Junta, como Fernando Escalante Gonzalvo, Juliana González y José Woldenberg, así como del propio Carreño Carlón, quien fue refrendado como director el pasado 15 de enero para otros 5 años. Pero ante el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II, él será director del fondo hasta el 30 de noviembre. La reunión de más de 2 horas reportó los resultados hasta el tercer semestre de 2018, que concluyó en septiembre pasado. Y así el catálogo del fondo, que nos disponemos a entregar a una nueva gestión, conforme a las normas establecidas para su custodia, para su conservación, para su expansión, es pues, tenemos que entenderlo, una suma de clásicos y de vanguardias, y a la vez un retrato de la vida intelectual de México e Iberoamérica por casi un siglo. Preservarlo equivale a preservar un pilar del patrimonio cultural de nuestro continente y del mundo del libro en español. A cada gestión le ha correspondido reconocerlo, mantenerlo vigente, ampliarlo con lealtad a su tradición y a su inscripción en una política pública de claro corte social. Marina Núñez Vespalova, directora de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal y participante en este informe, señaló que el Fondo de Cultura Económica ha sido flexible a lo largo de sus 80 años. Ha tenido cambios, virajes, pero sobre todo, ha demostrado ser capaz de adecuarse a sus nuevas realidades. Con información y texto de Huemansin Rodríguez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, cambiemos de asunto, Rafa, vamos a la escena, al teatro. Una de las obras cómicas más populares de Molière llega al Centro Nacional de las Artes. Fiel a su estilo, con las preciosas ridículas, Molière crea una mordaz comedia en un acto en prosa, en la que unas damas muy ingeniosas se satisfacen en conversaciones y juegos de palabras. Su estreno fue en París, el 18 de noviembre de 1659. Este es un proyecto que yo ya traía desde hace como 3 años o más. Hice una versión para radioteatros. Y luego empecé a mover este proyecto, primero en la UNAM, para el carro de comedias, a ver si se podía y tal, pero hubo el acercamiento directamente con Enrique Singer, ¿no? Y empezamos a hablar de hacer ya un Molière en la compañía. ¿Qué tenéis que decir de ellas? ¿Linda galantería la suya? ¿Cómo? ¿Empezarlo primero por el casamiento? Tiene un tema muy contemporáneo, que es el machismo, ¿no? Que ha sido toda la historia, pero contrariamente a lo que la gente cree desde el título de Preciosas, no es que las dos protagonistas, las dos damas de la obra quieran o pretendan una cosa frívola en cuanto a belleza, no. Lo que sucede es que en Francia el preciosismo fue uno de los primeros movimientos feministas. Se reunían las mujeres en salones, así les llamaban, a leer, a hablar de política, de ciencia, e incluso Voltaire era parte de uno de estos salones. Contrajera matrimonio sin dificultad. Una obra ágil y divertida en la que los personajes discriminados buscan venganza y justicia. Como sucede actualmente, quienes se sienten disminuidos ante la sociedad se cubren de presunción y pedantería para disimular su temor, deficiencias y verdaderos deseos. La adaptación es un poco para acercarla más a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo, ¿no? También la plástica escénica, el vestuario que lo hace Libertad Mardel, que está increíble. Es una fusión entre el steampunk, esta corriente que nace de los cómics, ¿no? Que es la combinación de la revolución industrial con la época victoriana, pero aquí hizo todo un estudio, porque se lo pedí, hacia el steampunk, pero llevarlo a lo afrancesado, ¿no? Entonces también visualmente los vestuarios son muy atractivos. Yo lo que busco con eso es atraer al público joven. De acostarse con un hombre totalmente desnudo. ¡Es permitido!
Las Preciosas Ridículas se presentan en una breve temporada en la Corrala del Mitote, instalada en el Centro Nacional de las Artes, con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Señoras mías, ¿qué decís de París? Miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde y sábado y domingo a las 5 aquí en la Corrala. La entrada es libre, nada más llegan, se forman una hora antes y todos entran porque le caben cerca de 450 personas. Y es una experiencia muy, muy bonita. Confíen en la música, en la literatura. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Todo ello nos salvará de la violencia, la injusticia y la vanidad. Ay, no, sí. Bueno, es Molière, es garantía, hay que darnos una vuelta a la Corrala del Mitote aquí en el CENART, que han traído verdaderamente joyas. Estuvo ahí Seña y Verbo hace unas semanas, luego vimos también obras de Tirso de Molina y ahora es turno de Molière. Con esta recomendación nos vamos a una pausa y regresamos a hablar de artes plásticas. Laura. Gabriel Pacheco, de ella nos habla Angélica Abelleira. Qué gusto recibir a Angélica Abelleira a platicarnos de una manifestación artística, Rafa, y un autor en particular que pues es muy interesante, Angélica, porque a veces pensamos en la ilustración como un género un tanto menor de las artes visuales o las artes plásticas. Así es, bueno, creo que Gabriel Pacheco es un ejemplo muy importante y fundamental para pensar en una ilustración de altos vuelos. El surrealismo en su máxima expresión. Sí, un estilo poético, de mucha melancolía, ¿no? Yo digo que hay mucho blues ahí, mucho azul, mucha tristeza, una profundidad, y creo que Gabriel resume y reúne todos estos elementos, además de ser un pensador de la imagen. Entonces los invito a ver una cápsula sobre el trabajo de Gabriel Pacheco y venimos a platicar. Me encanta. Proviene de las artes escénicas, donde el espacio es materia prima para la creación del mundo, pero también su memoria visual conforma el arte de Gabriel Pacheco. Son las ideas que yo conocía del teatro. Entonces, por un lado, utilizar lo que yo sabía o lo que yo tenía de conocimiento para justificar. Y por otro lado, la memoria visual. La memoria visual que uno se va formando cuando realiza cierto tipo de actividades. Yo creo que las dos cosas en un momento son las que soportan toda mi forma de ver, mi forma de solucionar, porque de alguna u otra forma es lo que yo soy, mi memoria, mi forma de ver el mundo, y que al final como que coincide bien, se arma y termina siendo un discurso que hasta ahora a mí me sigue justificando, soportando, diría más bien. La ilustración para él es una caja de resonancia donde una imagen es a la vez un todo y un hilo de ese universo narrado. Lo interesante es justamente esta arquitectura que permite que las imágenes nos vayan contando, podamos regresar y encontrar en una imagen aislada algo que no había o no se menciona en el texto, y que eso permite leer a la obra en particular como un todo. Y creo que es uno de los objetivos del trabajo, ¿no? Trabajar en la parte, en primeras líneas narrativas, después otras, y hay otras partes en donde las imágenes se leen como yo no lo pudiera haber imaginado. Entonces es un juego entre los posibles, entre lo visible y lo invisible, y en lo que también sobre todo en lo que no se dice. Atento del texto clásico y fiel a la libertad artística, se regala el tiempo lento que urge al arte y da cuerpo a los miserables. Amplía los alcances de Ícaro, Barba Azul y La Bella y la Bestia. La primera licencia es lo que yo leo como persona, pero el segundo paso, que sería más a posteriori, es mantener una estructura de legibilidad. Es decir, no puedo yo leer lo que yo quisiera y llevar el trabajo por otro lado. Esto es muy interesante porque los clásicos son perfectos, no diría perfectos, exactos. Son mundos exactos que han construido una narrativa tan minuciosa que permiten todo, permiten una interpretación inimaginable y permiten el conocimiento de una
una historia, de un suceso. Además de ilustrar a los clásicos, este mexicano, con una vida de 15 años en Italia, escribe sus propias historias y no ceja en su búsqueda plástica con técnicas diversas que trascienden lo digital. Soy un ilustrador lento, no soy veloz, porque intento justamente que todo lo que vaya haciendo sea un destilado con más profundidad. La reflexión requiere tiempo. Y si le estamos pidiendo a un lector que se detenga en la imagen para reflexionar, por lo menos en la coherencia, nosotros también haber dejado un tiempo de vida en la imagen, ¿no? Hacer una línea, dibujar, es mi vida. Creo mucho en la coherencia, ¿no? En lo que yo pienso, porque si no, ¿con qué franqueza se va al libro? También hay ética creativa, es decir, hay procesos, estaba leyendo tiene escritos Miguel Ángel, que habla de cómo el material y ciertas técnicas lo hacen a uno pensar sobre la ética. Y yo me imagino a estos artistas tomándose toda la vida para hacer un gesto. Ahí viene la ética de qué estoy haciendo, por qué. Y yo creo que es algo importante, sobre todo si le damos este valor y queremos darle el valor y defender el libro como un instrumento humano, social importantísimo, ¿no? Con información y texto de Angélica Velleira, Óscar Helguera, Noticias 22. Imágenes preciosas. Hablabas, Angélica, hace unos instantes de nostalgia, pero también lo comentábamos mientras veíamos estas piezas, la melancolía. Si hay una presencia, en efecto, intencional de los colores azules que nos remiten de inmediato a esta sensación, estos sentimientos. Esa imagen, ese dibujo de los toros, de la manada de toros sentados alrededor de la niña, es verdaderamente conmovedora y nos abraza. Yo creo que lo que tiene justo Gabriel Pacheco es que nos envuelve en diferentes tonos emocionales. Me parece que eso cualquier artista, bueno, se le agradece uno como público, y creo que Gabriel lo que tiene también es que es un gran lector, un lector muy atento, muy respetuoso de los clásicos, como él dice, que son exactos, ¿no? Lo que ya viene en el texto, pero ir más allá de la ilustración, ¿no? Porque también creo que tenemos un concepto bastante limitado de lo que es la ilustración, ¿no? Es como dependiente solo del texto, y creo que lo que tiene Gabriel es que va más allá del texto, que te abre otras ventanas de lo que uno siempre imagina, ¿no? A partir de la literatura, y creo que él nos ayuda en ese sentido a seguir imaginando, ir más allá, ¿no? Yo siempre he pensado que el ilustrador, quizá la palabra te lleva a pensar que va a reproducir lo que está en el texto, y en realidad es una glosa, es un comentario que añade información a lo que se tiene de manera escrita. Claro, y además creo que él produce sus propios textos, es decir, habla también de este tiempo lento que él se está dando, se está otorgando en su trabajo. Él es un gran artista de lo digital, pero ahora también está como esta otra, volver a lo manual, a lo matérico de la pintura. Entonces, en esas búsquedas creo que él se está dando muchas licencias de tiempo, de reflexión. Él habla de la ética creativa, que me parece un tema fundamental para todos nosotros en cualquier profesión. Entonces, yo ahí veo la riqueza de Gabriel Pacheco, ¿no? Obviamente está en lo que podemos ver en su trabajo, en la riqueza que le otorga a los textos clásicos, y en estas reflexiones desde la ética, desde lo lento, de la reflexión que trae este tiempo pausado que uno puede darse en todas las profesiones, ¿no? En el periodismo, en el arte, en la danza, en el teatro. Entonces creo que es un artista que reflexiona, y siempre eso ayuda. Y esto es muy importante porque estamos hablando de un arte que no es efímero, de alguna manera permanece en estos textos, y hay que ver, y cuando hablas de ilustrar clásicos, me encanta. Veíamos también una ilustración de Alicia en el País de las Maravillas, pero esto que nos traes al estudio son ilustraciones a cuentos breves, surrealistas, de Octavio Paz, que se hermanan de una manera extraordinaria
con este metalenguaje, por decirlo de alguna manera, que nos ofrece Gabriel. Sí, y bueno, hay muchos libros accesibles en librerías para que la gente los tenga ahora que vienen los regalos de fin de año. Me parece es un excelente regalo para cualquier edad. Para cualquier edad, son textos breves que también te ponen a volar, ¿no? Entonces me parece que es un gran regalo para todos nosotros. A ver, y esto es muy interesante porque cuando uno generalmente llega a las librerías, pide el libro por el autor, entonces voy a tomar el ejemplo que ya dimos, quiero Claro, sí. una versión de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, ya hay 100. Es muy difícil y también tenemos que hacernos esa idea y para eso estamos aquí esta noche, decir, quiero un libro ilustrado por Gabriel Pacheco. Así es, me parece que es fundamental y me parece que es enriquecer tu biblioteca, enriquecer tus ojos, ¿no? Y bueno, darle como vuelo a la imaginación que uno mismo se otorga al leer un libro. Y hablabas también en esta semblanza, en esta cápsula, radicado en Italia, ahí ocupa un cargo también muy importante. Sí, bueno, hay una pequeña precisión a la cápsula, él tiene 15 años fuera de México, estuvo en Argentina primero, en Italia 4 años, y allá dirige la Escuela Internacional de Ilustración, en Samere, Italia. ¿Vive allá? Sí, okay. Vive allá, tiene 4 años, y bueno, es el director de una escuela que es fundamental. También en la entrevista habla de todo lo que la juventud otorga, que es como esta osadía que él dice que a veces la gente que tiene mucho tiempo en un oficio, pierdes este acto de impulso, de atrevimiento que él sigue teniendo a través de la voz y la línea de sus alumnos. Entonces, este contacto desde lo escolar, ¿no? Desde esta formación, me parece que también le ha ayudado a él a continuar en su trayecto y a seguir experimentando. Y es una distinción finalmente ser director de una escuela internacional, de lo que te dediques a lo que te dediques. Bueno, del país que produjo a Da Vinci y a Miguel Ángel, nada más. Así es. Con eso tenemos una idea. Ya tienen pues esta escuela y es muy importante. Entonces está la invitación a acercarnos, y lo puedo decir, a la literatura gráfica, claro, ¿sí? claro. De Gabriel Pacheco, y así buscar hoy, saliendo de aquí nos vamos a buscar nuestros regalos de Navidad. Además, Muchas gracias que por está a muy buen precio. Está a muy buen precio, es un regalo que se pueden dar ustedes o dar a los demás. Regálame este a mí. Ahí está, mira. Es de Angélica, muchas No, gracias. porque ahí tiene una... No, ese no se los doy. No, pero sí invito a toda la gente a que se meta a su página, su blog, donde hay imágenes y donde hay esas reflexiones de Gabriel Pacheco. Ahí estamos viendo ahorita en pantalla gabriel-mediopacheco.blogspot.com y celebrar a este gran artista mexicano que es además embajador de nuestra tierra allende las fronteras con su arte. Muchísimas gracias, Angélica. Encantados. Gracias, nos vemos próximamente y Claro nos que despedimos con Christoph Willibald Gluck. Así es, a 231 años de la muerte recordamos a este gran compositor alemán con uno de los grandes también intérpretes contemporáneos del registro contratenor que van a disfrutar interpretando esto que es de Orfeo y Eurídice. Muchas gracias. Disfrútenlo.